Encuentros adelantados, el Toluca. ¿Qué resultado el que ha sacado el cuadro de los Pumas? Par de remontadas hoy. Primero la de Universidad en condición de visitante y también más temprano la de Cruz Azul en casa ante el Puebla. Esta noche lo discutiremos con Jorge Pietrasanta, Mario Carrillo. Buenas noches. Buenas noches, Adal Franco, Dionisio Estrada. Buenas noches, Ciro, a todos. Qué gusto saludarles. Primera reflexión, Jorge, de lo que acabamos de ver en el Estado de México, le sacan el resultado al Toluca, difícil ver algo semejante en la Casa de los Diablos. Increíble, se me hace increíble y un saludo para todos, porque si bien Pumas llegó hasta la final el torneo pasado, honestamente después de lo que le vimos con Pachuca y en su estadio, yo no le veía por dónde. Y lo que le vimos a Toluca contra el Guadalajara, ¿no? Honestamente, yo no me esperé. Con el 1-0 y temprano en el partido, pues era una situación normal, ¿no? Sí. Y de repente dan la vuelta. La otra que platicaremos el otro partido se me hace normal. Este no, este se me hace increíble, pero bien por los Pumas, ¿no? Porque su inicio fue extremadamente incierto en la fecha 1 y sacan un resultado y uno de los que hace gol, un exjugador, un jovencito del Toluca, sí. Arteaga, ¿no? Y también Córdoba. Creo que y Córdoba, pues también. Claro, los dos. Sí. Mario, pero viendo el trámite del partido y los ajustes que hace Solari en el segundo tiempo, sí, todo tiene sentido. Lo ajustó bastante bien Pumas. Sí, bastante bien, pero comentarte, cuando eres muy alternativo, cuando haces otro cuadro, cuando dejas jugadores en la banca, no te alcanza, a veces no te alcanza. Sí, el niño Alexis Vega, pero dejó en la banca a varios titulares. No jugó Gallardo, no jugaron los centrales. Romero, Gallardo. No jugó Romero. Es decir, esos jugadores alternativos, 6 veces que sí te da, ahora no le dio a Toluca y fue bien superado por la Universidad de México. Sí, hace un cambio puntual para arrancar el segundo tiempo, un cambio por sustitución, ¿no? La entrada de Córdoba, sí, Adal, pero al sacar a Benevendo ubica a Rodrigo López como lateral derecho y se encuentra muy bien por esa banda. Sí, y hay también un cambio de actitud por parte de los futbolistas de Universidad, que en el primer tiempo, quizás sí, sobre todo después de los 20 minutos se lo empezaron a intentar. Sí parecía que Toluca en el primer tiempo estaba canchereando, que salió de los 11 que alinearon como titulares en la fecha 1 frente a Guadalajara, solamente repitieron 3 por parte del Toluca. En la tarde con Dior y con Pietra hablamos, necesitará rotar o presentar un cuadro alterno Mohamed por lo que se va a jugar el sábado ante Cruz Azul en el campeón de campeones, y coincidíamos que quizá no demasiados, que había que descansar a 3, máximo 4, y acá Mohamed dijo voy a mandar a la banqueta, comparado insisto con lo de la fecha 1, y en esta ocasión no le salió y le salió muy caro. Le ha salido en otras ocasiones, ¿no, Dionisio? A Mohamed, confiar en su escuadra B, pero hoy ni en casa le funcionó. Sí, pero ya desde el torneo anterior la escuadra B empezó a cascabelear, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que justamente el Toluca hubo varios partidos de la liga que puso cuadro alterno porque le dio prioridad a lo que fue CONCACAF. Bueno, ¿no? En la liguilla misma. En la liguilla misma. Las manos mete. Claro, entonces a eso voy. Esto me hizo recordar justamente el torneo anterior. Esto sigue siendo parte de la inercia de que ahora el Toluca, antes cuando con el equipo B le alcanzaba y ganaba y lo que tú quieras, hoy ya no le está alcanzando. Como dice Mario, bueno, si tú metes un equipo alternativo, lo más seguro, y más ante un equipo que no sabemos cuál va a ser el crédito en este momento con Solari, qué tanto va a despuntar, qué tanto se puede estancar, qué tanto va a vivir una actuación como la que vivió contra Pachuca. Pero a ver, Pumas siempre hace buenos partidos en Toluca, ¿no? Y de visitante es un equipo que trae una inercia positiva. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Esto nos vuelve a confirmar que el Toluca ya a lo mejor con el cuadro B ya no es el equipo aquel invencible y confiable que antes lo era. Ahora tiene que utilizar a todo su equipo A si quiere tener un mucho mejor torneo. Pero con tantos movimientos, por eso yo digo increíble, porque en la primera parte dominó por completo el partido, lo dominó y con tanto movimiento. No tiene a Paulinho y quizá lo tenga para el fin de semana, pero yo sí pensé que con este 11 y como le vimos la primera parte, no iba a tener problema para sacar el resultado. Veamos las imágenes, bien ganado por Pumas, eso es indiscutible. Gran reacción, ¿no? Sí, estupenda, estupenda. Toluca tiene, creo que 2 ventanas de oportunidad en el primer tiempo de hacer el segundo. Este buen disparo de Eliño, ahí está justamente Paulinho, y vean, con la pierna derecha pone el centro Eliño para el gol.
¿quién se equivoca aquí? ¿El guardameta, el defensor? Para mí es Keylor, ¿no? Sí, Keylor. O sea, Y se queda bajo su poste, claro, porque tiene más primero chance de... No, o si se va a quedar amarrado, que se quede ahí, Claro. pero intenta salir. Esta es la que se queda decías, medio Diego, ¿no? Exactamente, sí. Esa es una de las dos que tuvo Díaz Price, le filtraba a Angulo y se iba por un lado. Esta que pierde Antuna. Y Juninho Increíble. se había perdido al arranque del partido un par, por lo menos, una mucho más clara que otra. Ajustó Pumas, respondió y en el segundo tiempo, véanlo a Víctor Arteaga, hacer su primer gol en Primera División. Ahí lo vemos. Sí, ex Toluca, él surgió de fuerzas básicas del equipo rojo. Y acá le funciona el cambio, ¿no? Porque mete a Córdoba y Córdoba llega, cabecea y gol, ¿no? Que gana en el salto, ¿no? Claro. Sin ser él un Y no sé especialista si en el se remate. duerme ahí también en defensa, ¿no? Mala la marca, ¿no? Sí, muy mal. Pero bueno, el mérito de que él se adelanta, como dice. Sí. Había fallado un remate de cabeza muy claro, mucho más que este en el primer tiempo Uriel Antuna, que hubiera significado irse quizás con el 1-1 al descanso. Mucho, insisto, mucho más fácil que este de Córdoba. Sí, absolutamente. El conjunto de Pumas logra un triunfo con todas las de la ley. Veíamos las imágenes, no suele ocurrirle a Keylor Navas, Mario, pero mire mal, queda mal retratado en el primer gol que anota Jorge Sí, Díaz Price, ¿no? era de él, la pelota era de él. Sin duda se voló. Es decir, él es un gran atajador, ya lo sabemos. El juego aéreo le va a faltar mucho. Yo creo que tuvo una gran temporada, pero ahorita el de hoy es de él completamente. Pero sabes que Mario, desde el torneo anterior, tuvo varias malas salidas, acuérdense. Y en algunas ocasiones le costó y en otras se terminó salvando. Decíamos, Contra otra vez Pachuca, se salvó ¿te Keylor. acuerdas contra Pero por Pachuca? errores muy similares a este, Ciro. Sí, ¿te ha acuerdas contra tenido Pachuca? muy malos contra Pachuca, claro. Muy malas salidas Keylor en el fútbol mexicano. Aunque parte también de que Pumas llegara el torneo anterior a la final, con 92 No, atajadas, obviamente, dio el- tuvo que ver el propio Totalmente. Keylor, ¿no? ¿No? Y después te salva un mano a mano que impide el 2-0 en favor de Toluca, ¿no? Entonces, pero vaya, sí son Te da y te quita. cuestiones que Ahora- tendrían que estar presentes en un guardameta de esta calidad, ¿no? Claro, y estos errores que los ves como que, a ver, para él tan obvio por la calidad de guardameta que es, pero a mí no me extrañaría que también tenga que ver ya también con el paso de la edad. Claro. Probablemente él se anima a ir primero y quizás antes esos balones los alcanzaba. La velocidad de reacción. Sí, la quizá ya no velocidad sea de tan reacción, el brinco. Aunque sigue teniendo grandes reflejos. Sí, lo sigue teniendo, pero a lo mejor ya ante esta clase de jugadas no es suficiente, ¿no? El futbolista Víctor Arteaga, que anota el gol del empate parcial, se pasó del 2023 al 2026 con el Toluca. Fueron en total 34 juegos los que disputó con esa camiseta, no marcó un solo gol y aquí en su segundo partido con la camiseta de Universidad marca un buen gol en el que, entre otras cosas, tiene, Mario, un buen cambio de ritmo. Cambio de ritmo, pisó el área y aparte de eso cruzó la pelota. Golazo del chico. 22 años de Golazo edad, del chico. Sí. 22 años, titular, inicia el partido y buen gol, buen gol. Sí, y yo esperaría que Sebastián Córdoba empiece a tener más juegos como estos, porque calidad tiene. El Estaba problema, en Toluca el torneo pasado, ¿no? exacto, el problema es que te da un buen partido y después no tienes noticias suyas en Le un buen pasó en rato. Tigres, le pasó en Toluca. Primero le pasó en el le pasó América. en América. Sí. O sea, tiene muy buenas actuaciones, como dices, Necaxa. y después se pierde. Es que después se diluye. de aquella justamente liguilla, donde clava 5 goles en 6 partidos y contribuye al campeonato de Guadalajara, a partir de ahí empezó a desaparecer completamente con Tigres, ¿no? Con Tigres, aquella liguilla con Tigres. Sí, tiene, veíamos los números, Toluca, Pumas, el 35% la pelota de posesión para que vean que de repente, pues no necesario es tener la pelota para ganar los partidos. 65-35 y gana Pumas. Sebastián Córdoba lo tienes muy mapeado, Mario. Sí. Es un jugador que puede hacer cosas muy buenas. Aquí supera a Barbosa en la marca, que ni siquiera compite en ese duelo aéreo. Anota el gol del empate, pero vuelvo a lo mismo. Yo esperaría más de esto, porque calidad tiene para entregarlo semana a Y semana. aparte no entró tan bien, no entró fino. Aparte él no es un gran cabeceador, pero qué bueno, lo dijiste muy bien. Que tome confianza porque es un tremendo jugador, pero ya van 3 equipos en los que pasa y no pasa nada. El problema de él es la consistencia. La claridad la tiene, el fútbol lo tiene, pero no es consistente. Como dicen muy bien, 2 partidos bien o malo y después el tercero ya están pensando en otro.
porque así es el entrenador. Si te ve consistente, te mete. Pero si te ve que ya no le sirves para nada, estás en la banca. Hoy arrancó en la banca, ¿eh? Decías hace un momento, Ciro, del tema de este muchacho Arteaga, 22 años, pero del otro lado, el que mete el gol por Toluca lo recupera. En él estaba pensando, Suinaga, justamente del Cancún FC, no estaba en la liga de expansión, pero ya es más veterano, 27 años, pero hoy termina clavando Pero el gol desde que el torneo ponía anterior ya andaba muy bien. Sí, sí, desde sí. el torneo pasado, Díaz Price andaba Fueron, muy bien. lo visorearon, les gustó y se lo terminaron jalando, ¿no? Sí, apenas Pero salió a la luz pública juega- realmente el Juega torneo pasado. Muy bien. Sí. Díaz Price. Sí. ¿Qué destacas de este jugador, Mario? Muy completo, recibe muy bien de espaldas, tiene el cambio de ritmo, aparte se mueve muy bien por fuera, se mueve muy bien por dentro, te ayuda en la marca, es muy completo el chico este. A mí, en verdad, ayer comenté que a mí me ha sorprendido de dónde salió, quién lo sacó, quién lo promovió, pero bastante bien. La directiva del Toluca. Ahora, Ciro, dijo al inicio algo, Diony, que yo no estoy de acuerdo. Dice que ya no le alcanza a Toluca cuando va con el plantel B, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando tiene tantas rotaciones. No tiene que rotarse. Por un partido vamos a juzgar ese No, pero es que poderío. desde el torneo anterior. Pero por o sea, acabábamos de ver apenas el fin de semana a Guadalajara, no le prestaron la pelota. A Guadalajara lo dominaron por completo y decíamos, o al menos yo dije, otra vez es un gran candidato al título. Pero tú diste y el 3 dato. días después, entonces ya Pero, la ¿quién? banca no le sirve para nada. Pero ¿quién dio el dato? Tú lo diste, ¿no? Sí, nada más que utilizó hubo 3. 7 cambios u 8 Pero cambios. tú revisas el plantel Sí, está bien. y me vas a decir que no. Es que, pero yo- Luan, pero yo Hugo no hablo de un González, partido. el Iño, el Pocho. Yo no hablo de el un propio partido. Barbosa. Yo a este partido le sumo lo que pasó en el torneo regular del año pasado, donde Toluca llegó a tener 6 partidos sin conocer la victoria, cuando empezó a meter al cuadro alternativo porque le dieron la prioridad a la CONCACAF. En eso es lo que me estoy basando. Entre el torneo pasado y este primer partido, cuando utiliza otra vez un cuadro alternativo, qué casualidad que pierde, y en casa. Pero el primer tiempo sí lo dominó. Claro, Lo dominó y con todos esos Bueno, cambios. pero no Estaba aprovechó, cascareando. El obviamente, primer tiempo estaban cascareando. Sí, el sábado vamos a ver otra cara del Toluca, porque van por un trofeo. Y porque van otros 8 que sí hoy no puso, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero yo estos que veo aquí en el 11, sí se me hace un equipo completo, aunque sea el B, ¿eh? Aunque sea el Estamos B. hablando también de que a lo mejor habrá gente que no le dio mérito, a lo mejor le quieren subestimar la llegada de la final a Pumas, pero estamos hablando del equipo subcampeón del fútbol mexicano. Sí, pero que perdió algunos jugadores importantes, ¿no? O sea, no entenderías Y el lo de técnico. Universidad Sí, sin el Jordan técnico. Carrillo, Y el técnico. sin la mano del entrenador exactamente. Pero tú ves y, a ver, me dices, pierda Jordan Carrillo, pero mantiene a Robert Morales, Juninho y el propio Antuna. Antuna. Después la línea de fondo prácticamente es la misma. El portero es el mismo, ¿no? Entonces, el medio campo, o sea, realmente sí, perdió un par de jugadores, pero hasta ahí. Y recuperó a Alan Medina, que está de Además, vuelta, que tendrá que ir exactamente. tomando su nivel, Rasquilla, que es el que les hace. Sí. que falta todavía. Sí. Ese les falta. Él trae una lesión en la ingle que de hecho entorpeció su participación en la Copa del Mundo. Y el caso de Paulinho, a ver, cuando tienes un goleador tan derecho como Paulinho, que te entrega semejante cuota de goles, ¿te haces dependiente de él? ¿Es Toluca dependiente de Paulinho o tiene otros caminos para encontrar soluciones? Creo que es su jugador más importante, pero no es totalmente dependiente, como puede ser, por ejemplo, el Atlético de San Luis, de su jugador que perdió. Joao Pedro. Joao Pedro, ¿no? Se me hace que en este caso sí es distinto, porque si no, pues tienes a un Alexis Vega, tienes algunas otras opciones para encontrar el gol, aunque sí es muy importante que lo tengas en el campo. Pero si no aparece. Perdón, Mario. Sí, te hace jugar, te hace jugar a tu equipo, pero aparte tiene la cuota de gol, es decir, tiene el ingenio del gol. No es tan fácil que hagas jugar a tus compañeros y después que seas contundente. Por eso cuando a mí me establecen el tema de Federico Viñas y que pensamos que ahí podía encontrar una solución Toluca, yo no sé si sea una solución al 100%, porque como dice Mario, lo que te da Paulinho no creo que te lo vaya a dar, por ejemplo, Viñas. Y Pero en algún momento, es un buen suplente. Sí, será un buen suplente, Un buen jugador. pero por ejemplo, decíamos, el Iño. Sería titular en muchos lados. Que termina, bueno, En la Liga Mexicana, sí. puede ser, a lo mejor, ¿en qué equipos? ¿En Puebla? No, Diony, no. No, sí, porque ya pasó por América en su momento. y Viñas antes de Y llegar a pasó América. bien. Y le fue bien.
más o Y menos. hoy está mejor. Sí, hoy está mejor. Hoy está Ok, mejor. está bien. Ahora, decías la cuota goleada. Bueno, te la puede dar el Niño, te la puede dar Angulo, te la puede dar Alexis Vega, que ahora ya va a jugar con mayor regularidad, pero al final de cuentas, el hombre gol, que por algo fue tricampeón de goleo y sigue siendo el hombre gol de Toluca, es Paulinho. Pero ¿sabes qué? No es nada más los goles que por sí Es lo que solos te genera, son los muy espacios poderosos. que te abre, Tú ve a las Alexis Vega asistencias. y Paulinho cómo se asocian. Cuando no está Paulinho, ¿con quién tiene esa sociedad, ese entendimiento, prácticamente con los ojos cerrados, de saber dónde estar? Es un conocimiento mutuo muy desarrollado, que se activan, se conectan muy fácilmente, y así le pasará con algunos otros. Hoy Gallardo no empieza el partido, lo mandan de mediocampista extremo cuando entra de cambio, ya después sacan a Brian García para meter a Carrillo, un debutante que no lo hizo tan mal. Pero bueno, esto es fecha 2 apenas y habrá que ir viendo cómo, Y a lo cómo va mejor, igual como dice Abel, avanzando esto. quizá en otros partidos donde utilice el cuadro alternativo, resulta que el Toluca recupera ese equipo que con cuadro alternativo pues también era prácticamente invencible, ¿no? Pero habrá que esperar. Sí hizo muchos cambios en relación a lo que esperábamos y lo platicábamos por la tarde. Yo creí que también Cruz Azul iba a hacer los movimientos, pero sí se me hicieron muchos. Yo creía que por lo menos a los seleccionados no los iba a utilizar, ¿no? Y sí utilizó a Alexis, no a Gallardo de arranque. Y volviendo al tema de Viñas y de Paulinho, lo que te generan los tres futbolistas que juegan detrás del 9, por eso hacen que Paulinho, sin quitarle ningún mérito, porque es un monstruo de futbolista, pero la cantidad de goles que marca Paulinho es por lo que le genera de fútbol el Canelo Angulo detrás de él, lo que le genera por momentos el Niño cuando está, lo que le genera el propio Alexis. O sea, lo que te quiero decir es, aunque no esté Paulinho y va a ser Viñas, la cuota goleador muy seguramente va a ser muy alta, porque lo que necesita es un finalizador, ¿no? Por eso decía yo, no es lo mismo que Pedro con el Atlético de San Luis, Paulinho con el Toluca. ¿Dirían que este Toluca está al 50, 60 o qué tanto por ciento, Mario? Lo vamos a ver el sábado, el domingo. Sábado. En la final van a ir con todo. Yo creo que este equipo está bien armado, bien entrenado. Sus seleccionados se adaptaron a la perfección. Le faltan los lastimados, pero este equipo está muy bien. Está bastante bien. Yo lo veo ¿Con todo y la derrota? como candidato. Porque hubo 8 jugadores. Por ejemplo, en el medio campo está Arce y está Guzmán. el Pocho Guzmán. No es lo mismo que Castro y el Romero. Que son Es titulares, Lo de Romero son sólidos. Sí, claro. Y son estructuralmente los más importantes de Toluca. Bueno, pues ahora lo suplió y ahí le cuesta. Ciro, si tú dices que este Toluca puede ser que esté al 50%. No, yo pregunto. No, pero si es así, entonces va a ser un Toluca. Cuando llegue al 100 sería invencible. No, por eso yo pregunto. pienso que ustedes está más díganme. arriba del... Yo pienso que está entre un 70-75. 70, 75 este Toluca. Para arrancar el torneo. Sí, claro, no, es que tienes que Yo estar creo en que ese nivel. a Chivas le ganó jugando a un 60-70%. Sí, yo creo que tiene un techo todavía más alto ese Toluca, recuperando algunas piezas clave y tomando su mejor versión algunos de ellos, ¿no? Muy bien, pues bien ganado por Pumas. Terminamos hablando más del Toluca que de los Pumas. Sí. Bien ganado por Universidad, eso hay que decirlo, para un equipo que había sido zarandeado en su presentación en el Olímpico Universitario. Cruz Azul, otra remontada por segunda jornada consecutiva. Y en el primer tiempo tiene sus jugadores diferentes, como Emiliano Gómez, como Kevin Velasco. Hoy no jugó Maestro Puch. Pero Puebla se pone adelante y lo hace bien con el gol de Fernando Bonarres. Nadie sale a encontrarlo, es un tiro muy lejano que termina incrustándose en la base del poste. Pero sí también Kevin Mier, ¿no? Tiene algo que ver ahí. Es muy lejano el disparo, ¿no? Es muy lejano el disparo y por eso creo que sí tenía algo que ver. Lucas Romero arranca el partido y hace gol. Qué bueno por Lucas, porque es un jugador cuando entra al campo intenso y termina haciendo gol. Y como dice otra remontada, Mira este. y ya son 9 partidos desde que llegó Wiki sin perder. No ha perdido como técnico de Cruz Azul. 7 victorias, 2 empates. Romero que tiene una jugada que creo que se pudo haber ido expulsado, por lo menos polémica la decisión del árbitro, dejarlo en amarilla, naranjita creo yo, pero se termina salvando. Y después lo que decía Pietra, de nueva cuenta una remontada como la del fin de semana. Palavecino al larguero. Sí. Que parecía que lo castigaban, ¿no? Por lo que no había tenido un partido sólido justamente contra Atlético de San Luis. Pero que entró y después se conectó y termina metiendo el gol de la victoria en esta gran jugada de Cruz Azul. Primera intención, 4 toques, fútbol interno, la pared,
pared, cuando haces la pared difícilmente te pueden quitar la pelota. Sí le movió poquito Cruz Azul, ¿eh? Bueno, primero ¿Sabes arranca. lo que hizo Toluca? Bueno, arranca Arranca con Orozco y con Piovi. Reaparece. con dos centrales zurdos. Ahora se lo quiero preguntar a Mario. Y con dos delanteros, ¿no? Ibáñez y el Y otra vez Jeremy como lateral, ¿no? Sí, a ver, Mario, ¿qué te pareció eso de poner a Orozco, Chiquete y a Piovi como pareja de centrales? Sí. Dos zurdos. Por lo en la general central. puedes poner a dos derechos, pero como un recurso, pues dos zurdos no pasa nada. Pero ahora sí pasó porque simplemente el lateral derecho, Jeremy Márquez, lo desbordaban. En la cobertura Piovi pues, no los alcanzaba. Entonces se hizo un hoyo por ese lado. Ahora sí le movió bastante bien el entrenador. Pero aparte metió dos delanteros, metió aparte a Paradela, metió a Romero, metió a Charlie y metió sus dos zurdos centrales. Desocupó el lado derecho, marcó muy bien con la izquierda, con Chiquete, Lira. que anda bien. Lira ya mejoró mucho, Lira. Y después lo más importante fue cómo refrescó, volvió a la normalidad. Y estoy de acuerdo con Dione, un gran gol de Cruz Azul, el segundo, un golazo, gran pase de Paradela y la gran finalización de este hombre que vemos, pero la remontada de Cruz Azul, muy agradable. Está bien que remontes, pero ¿qué te tienen que dar una o dos bofetadas? Son para dos que partidos, ¿no? ¿Para que te despiertes o cómo está eso? Son dos partidos, estamos viendo un Cruz Azul que aunque pueda tomar la iniciativa, aunque en el primer tiempo, bien antes de ese gol de Monarres, ya el Puebla había amenazado un par de ocasiones. Emiliano Gómez me gusta mucho. Sí, bueno. Tiene detalles. Y organista cuando sale fino, pues también puede aportar lo suyo. Ahora, pero sí estamos viendo un Cruz Azul, da la impresión que reactivo y no un Cruz Azul que es el que tome la rienda, el que vaya para adelante, Sí, más tiene estando razón. en su casa. Y ojo, no estamos hablando tampoco de, si tú ves la alineación titular de hoy, es un Cruz Azul que del medio campo hacia adelante tiene para igual. No, muy buen 11. Muy buen 11. Muy buen 11 Y hoy. generar volumen de fútbol y generar profundidad y con dos delanteros, pues sí me extrañó que se tardara en reaccionar. Pero todo cuenta, ¿no? O sea, hoy estamos viendo un Cruz Azul con una capacidad de reacción ya 2 partidos seguidos. Podrían decir, no son equipos fuertes, no lo sabemos, de arranque da la impresión de que no, pero su capacidad de reacción ha sido muy buena. Sí, el tema es que empiezas perdiendo y eso también te tiene que dejar alguna lección, ¿no? Sí, no creo que estén muy preocupados ahorita en Cruz Azul por eso. Me parece que no. ¿Crees? No, O sea, bueno, entiendo lo que con dices, 6 la puntos importancia en de el eso, pero bolsillo. claro, cuando arrancas con 6 unidades y el ambiente anímico que te representa eso, decir, a ver, quizá tuvimos errores, quizá nos equivocamos, quizá venimos de atrás, pero sacamos el partido. Yo creo que ahorita la moral en Cruz Azul debe estar altísima por este arranque de torneo, revalidando, son los Todo campeones, cuenta. lo que está haciendo Wiki. O sea, honestamente, no creo que hoy se vaya Wiki con su cuerpo técnico a dormir y decir, bueno, sí ganamos, pero hay que corregir esto. O sea, tampoco creo que les quite demasiado el sueño, ¿no? Y decir 9 sin perder, pero de esos 9 son 7 victorias. Sí, ¿no? sí, sí. Y 2 de ellas remontadas. Y ya de en cara a lo que se viene el sábado, que va a ser todavía puede yo- ser un ambiente anímico mucho más fuerte. más fuerte si lo ganan. Es un Yo digo que título. va a ser un juegazo, Sí. el sábado. Y fíjate además, cuando vienen los cambios, mete a 3 titulares. Palavecino, Palavecino, sí. por Rico Ibáñez. Dita por Gonzalo Piovi. Y después a Campos por el Toro Fernández. O sea, Cruz Azul también en el banca. tema de la banca, ¿no? Sí, es que es una plantilla muy generosa que tiene, ¿qué te gusta? 15 futbolistas con potencial de ser titulares, 16 futbolistas que podrían ser titulares. Mira, Everett tendrá sus limitaciones, pero ¿cómo se entrega? Ah, no, Antes del va gol, por todas, ¿eh? hay una jugada en la que no se rinde, va adelante, no se queda pidiendo falta, ni penal, ni mucho menos. Se levanta, se incorpora, va, roba la pelota, se asocia, dispara. O sea, vaya, eso... Son de los Se lo jugadores que tienes les que gustan agradecer. a Mario Carrillo, porque me lo dijo alguna vez. No, yo te decía que me gustaba más por fuera. Por fuera. Ah, sí, claro. Que lo han tenido que utilizar como centro delantero, lo han tenido que, pero yo estoy de acuerdo Y contigo, la, Mario. y la jugada que hizo Paradela hoy fue un jugadón. La firma, Es Cruz la Azul. jugada es maravillosa. 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 Everett tuvo una buena liguilla el torneo pasado. Claro. Hay que acordarnos que falleció su mamá y se quedó aquí. Y fue un torneo en que Cruz Azul no tuvo, o bueno, un cierre en que no tuvo al 100 ni a Ibáñez ni al Toro Fernández. Sí, es Entonces cierto. tuvo Sí. que entrar Él al fue el quite que- Everett él fue. en la parte más importante del campeonato. Sí. Entonces, no es la posición en la que mejor se desempeña,
pero lo ponen, entra y se mata. Y eso se lo agradece la tribuna que se lo reconoce. Sí. Jeremy, ¿no les gustó? Ese es un buen punto, sí. A mí me gustó mucho Jeremy, pero escuché que decía Mario que... Que le ganaron la espalda. Ajá. No, aparte, Emiliano en verdad juega bien. Lo encaró y se lo llevaba. Pero aparte de eso, lo que Jeremy aporta de lateral derecho es un jugadorazo. Ya jugó la liguilla de lateral. Y hizo 2 goles la semana pasada. Además, 2 goles. Y hoy colabora también. Ahora, decía Ciro que a lo mejor, teniendo en cuenta los rivales, que hay que ver cómo se comportan a lo largo del torneo, tanto San Luis como Puebla, como diciendo, son equipos que aunque Cruz Azul iba perdiendo, pues por su capacidad, por su plantel, por su reacción, le alcanzó para darle la vuelta. Pero yo también te pregunto en este momento. Ah, sí, le toca un peso Sí, completo. pero de esos pesos pesados, ¿quién está más pesado ahorita que Cruz Azul? Que digas Bueno, tú, pues el campeón. que digas tú, Cruz Azul, bueno, capaz y a lo mejor también esos pesados, aunque empiece lo vamos a perdiendo, descubrir El sábado. le termina ganando, ¿no? El sábado lo vamos a descubrir. Bueno, si es que Cruz Azul va a perder el partido, ¿no? Vamos a ver. Ah, bueno, habrá que ver, ¿no? A ver, de Jeremy Márquez, sí, juega como lateral derecho, pero ¿recuerdan la jugada del 2-1? La pared de Paradela es con Jeremy Márquez. Jeremy Márquez. ¿En dónde? En la media luna. O sea, sí, arranca como lateral derecho, pero no es extraño verlo centralizado. Que no se desconoce la meta- posición. Hay que recordar que claro. en Se siente muy cómodo. Es lo que Atlas pisa jugaba más. como un interior por Razón, el derecha campo que pisa más. y a veces hasta abierto por derecha, ¿no? Entonces, y en ocasiones hasta por izquierda lo lograron, Sí. pudieron poner en Atlas en algún momento. 33,000 aficionados, Ciro, en el regreso del Cruz Azul al Estadio Banorte, cuando habíamos arrancado el torneo que iba a jugar en el Cuauhtémoc y luego en el Ciudad de los Deportes. Algunos huecos se veían en el estadio y más de uno decía, ¿cómo es posible que la afición no responda? Arriba había muchos huecos, pero esa entrada en el Ciudad de los Deportes hubiera sido... Ciudad de los Deportes casi lleno, en casi Toluca lleno. casi lleno. Sí, Toluca no está casi mal para lleno. un martes en la noche de 2 fecha 2. partidos en martes. No está mal, ¿eh? Y En Toluca Puebla, casi se llenó. Puebla 75% de entrada, lo mismo que en Querétaro, ¿no? ¿La inercia del Mundial o qué? Todavía estamos... Lo que sí, No, sí, le pueden seguro. poner un poquito de velocidad en el estadio y ya quitar lo del Mundial y las lonas y las... A mí me gustaba más Todavía con todas estaba las banderitas una que banderita de estaban. Inglaterra y demás. A mí me gustaban con las banderitas Sí, arriba. sí, sí. Hoy día lo Oye, vi muy primero normal. Que arreglen su bronca esa de de regresarle los su palcos, lana, ¿no? sí. Eso es lo más delicado, o sea, lo de los hospitalities famosos que hoy nos reportaba León Lecanda. Yo me quedo con la duda de qué fue lo que ocurrió en este, que ya es el primer partido Ahora, del hasta torneo. arriba, No tenía noticias hoy. 284 pesos el boleto. O sea, lo que te quiero decir es de que accesible. Muy accesible. sí. Accesible, porque ahora los precios que se manejan, ya no ya olvídate del Mundial, en la propia Liga MX, ¿no? Porque en el Mundial le aumentabas 3 ceros a eso. Sí, no, qué cosa. Vamos a escuchar a Joel Wiki y creo que nos dará para más tema. Venga. Que tenemos un equipo muy competitivo en todas las líneas, ¿no? En la realidad. Con la entrada o con el acomodo de Jeremy en la posición, hemos sobre todo resuelto esa posición que en teoría hacía falta, ¿no? Hoy yo me siento muy contento con el equipo porque tenemos muchas variantes. Podemos empezar con una línea de 4 o cambiar con 5 y creo que los jugadores dan para poder cambiar las diferentes estructuras, es la realidad. No estoy esperando nada. Yo estoy esperando obviamente simplemente recuperar el equipo el día de mañana, hacer un trabajo complementario con los que no jugaron tanto tiempo hoy y pensando en el sábado. Es el partido más importante de nuestro semestre y creo que el equipo que tenemos hoy está completo y estamos muy contentos con eso. Es poco tiempo para calificar una evolución de Joel Wiki, pero ¿van viendo algo? ¿Sí? Sí. ¿Qué van viendo? Pues de entrada que no pierde, ¿no? Y que tiene ahora la capacidad de reacción, que no conoce lo que es la derrota, pero que además son 7 victorias y me llamó también mucho lo que dice la atención, y lo que dice me llamó mucho la atención. El sábado es el partido más importante de su semestre. Sí, también. Pero además desde la liguilla anterior, ¿no? Por ejemplo, el tema de Jeremy, que ya lo ponía, coloca a Campos en su lugar, adelanta a Rotondi y lo mete... Donde se siente más Sí, cómodo. Ahí juega en donde Argentina. se siente más sí. cómodo. Hoy dice, arranqué con 2 Centrales zurdos. o dos delanteros, Ah. pero sentía que quizás el equipo necesitaba mayor recuperación, más gente en el medio campo, saca a Ibáñez, mete a Palavecino,
¿no? Entonces, sí hace cambios, no nada más de No, tiene buena lectura, ¿eh? Sí, A ver, buena ya verás lectura. qué pasa. Y no de esos técnicos, que es posición por posición. No, tiene buena lectura para. Si tiene que cambiarle, meter un cambio para sacar a alguien de una posición y poner a otro que lo potencie, lo hace. ¿Vas viendo eso, Mario, con Sí. Joel? Practica, experimenta. Por ejemplo, hoy jugó con 2 delanteros para del atrás. La línea de 5, lo que dice, por ejemplo, del Jeremy Márquez, que le gusta a mi compañero, el Lira te hace esa posibilidad de hacer 5, a Rotondi los tiene hasta arriba. Los extremos. Cada movimiento individual respondía inmediatamente al desplazamiento del compañero. Ese nivel de sincronización solo puede alcanzarse después de muchos años trabajando bajo los mismos conceptos. No se trata únicamente de entrenamientos tácticos. Cuando un lateral avanzaba para presionar, otro futbolista ocupaba inmediatamente el espacio que dejaba libre. Cuando un centrocampista abandonaba su zona para recuperar un balón, un compañero cerraba el carril interior sin necesidad de recibir instrucciones desde el banquillo. Esa inteligencia colectiva fue una de las grandes diferencias entre ambos equipos. También llamó la atención la enorme profundidad del plantel. Durante décadas, las selecciones campeonas dependieron excesivamente de sus titulares. Cuando aparecían lesiones o sanciones, el rendimiento caía de manera evidente. España ordinariamente amplia. Los futbolistas que ingresaban desde el banquillo mantenían exactamente Ferran Torres. Constantemente en el 1 contra 1. Miquel Merino ofrecía equilibrio en el centro del campo. Martín Zubimende interpretaba cada espacio con una naturalidad admirable. Ninguno parecía sentirse suplente. Todos entendían perfectamente cuál era su función dentro del proyecto colectivo. Esa competencia interna elevó el nivel del grupo completo, porque cada entrenamiento representaba una lucha permanente por un lugar en la alineación. Cuando un entrenador dispone de 20 o 22 futbolistas preparados para competir al máximo nivel, las posibilidades tácticas aumentan de manera considerable y el desgaste físico de un torneo largo deja de convertirse en un problema. Mientras España celebraba un nuevo título mundial, muchas otras federaciones comenzaron inmediatamente a preguntarse qué podían aprender de este modelo. La respuesta, sin embargo, no resulta tan sencilla como copiar algunos ejercicios de entrenamiento o contratar entrenadores extranjeros. Lo verdaderamente difícil es construir una estructura capaz de mantenerse durante décadas. España entendió que el éxito comienza mucho antes del debut profesional. Empieza en las escuelas deportivas, continúa en las academias de los clubes, se fortalece en las categorías juveniles y finalmente llega a la selección absoluta. Cada etapa forma parte de una misma cadena. Si uno de esos eslabones falla, todo el proyecto pierde consistencia. Por eso, resulta tan complicado reproducir este modelo en países donde cada cambio de directiva implica modificar completamente la filosofía de trabajo. México, por ejemplo, aparece constantemente como uno de los casos más interesantes dentro de este debate. La selección mexicana dispone de una enorme afición, importantes recursos económicos y una liga competitiva. Sin embargo,
continúa enfrentando dificultades para consolidarse entre las grandes potencias mundiales. Después del Mundial, varios analistas insistieron en que el verdadero problema no consiste únicamente en los resultados, sino en la ausencia de continuidad. Cada ciclo comienza prácticamente desde cero. Cambian los entrenadores, cambian los sistemas, cambian las prioridades y muchas veces también cambian los procesos de formación. Mientras España acumula años desarrollando una misma identidad futbolística, México suele reconstruir su proyecto después de cada fracaso importante. Esa diferencia termina reflejándose inevitablemente sobre el terreno de juego. El talento individual puede aparecer en cualquier país, pero la estabilidad estructural requiere decisiones institucionales que pocas federaciones están dispuestas a sostener durante tanto tiempo. Quizá esa sea la lección más poderosa que deja este campeonato. Los títulos no nacen únicamente de una generación brillante, nacen de una organización que sabe mirar 10 o 15 años hacia adelante. España entendió que el fútbol moderno ya no recompensa solamente a quien tiene las mejores estrellas, sino a quien consigue integrar el talento dentro de un sistema coherente, flexible y sostenible. Ese cambio de mentalidad podría redefinir la manera en la que muchas selecciones preparan el próximo ciclo mundialista, porque después de observar la autoridad con la que España conquistó el trofeo, resulta evidente que el resto del mundo necesitará mucho más que buenos jugadores para volver a disputarle el dominio del fútbol internacional. Mientras en España comenzaban las celebraciones, en Argentina el ambiente era completamente diferente. Nadie podía negar que llegar nuevamente a una final del mundo ya representaba un logro extraordinario. Pero las finales no se recuerdan por quienes las disputan, sino por quienes las ganan. Esa es la parte más cruel del fútbol. Un torneo brillante puede quedar reducido a una sola noche. Durante semanas, Argentina había demostrado personalidad, experiencia y una enorme capacidad para competir bajo presión. Sin embargo, frente a España encontró un rival que simplemente parecía estar un paso por delante en absolutamente todos los aspectos del juego. No fue una derrota provocada por un error aislado ni por una decisión arbitral. Fue una derrota construida lentamente a partir del control territorial, de la presión constante y de la imposibilidad de imponer el propio estilo. Incluso los jugadores argentinos parecían comprender que cada minuto transcurrido sin recuperar el balón aumentaba las posibilidades de que el partido terminara escapándose definitivamente de sus manos. Muchos aficionados señalaron inmediatamente a Lionel Scaloni como principal responsable de la derrota. Como ocurre siempre después de una final perdida, comenzaron las discusiones sobre los cambios, las sustituciones y las decisiones tácticas. Algunos afirmaban que el entrenador debía haber reforzado el mediocampo desde el comienzo. Otros sostenían que era necesario acompañar mucho más a Messi para evitar que quedara aislado entre los defensores españoles. También aparecieron quienes consideraban que Argentina había renunciado demasiado pronto a la presión alta y permitió que España encontrara comodidad en la salida del balón. Todas esas críticas pueden tener cierta lógica cuando se observan desde la distancia, pero existe un detalle que muchas veces pasa
desapercibido. Los entrenadores toman decisiones condicionados por lo que ocurre en tiempo real, no con la ventaja de repetir las jugadas una y otra vez. Scaloni intentó modificar el partido, pero cada ajuste encontraba una respuesta inmediata del banquillo. Español. Esa capacidad para adaptarse sobre la marcha fue otra de las grandes fortalezas del campeón del mundo. También hubo factores que complicaron todavía más el panorama argentino. Las molestias físicas acumuladas durante el torneo comenzaron a pasar factura precisamente en el momento más importante. Algunos jugadores llegaron a la final después de disputar prácticamente todos los minutos del campeonato. Otros arrastraban pequeñas lesiones que limitaron su rendimiento. A eso se sumaron las sanciones y la necesidad de modificar una estructura que había funcionado durante las rondas anteriores. España, en cambio, llegó con una plantilla mucho más fresca gracias a las rotaciones realizadas durante la fase de grupos y a la confianza que Luis de la Fuente depositó en todo su plantel. Mientras algunos equipos dependen de 11 futbolistas indispensables, España distribuyó los esfuerzos de manera inteligente y consiguió que prácticamente todos sus jugadores llegaran al partido decisivo en plenitud física. Esa diferencia puede parecer pequeña cuando se analiza sobre el papel, pero en una final de alta intensidad termina siendo determinante. Sin embargo, reducir el éxito español únicamente al aspecto físico sería una enorme injusticia. Realmente impresionante fue la velocidad con la que procesaban cada situación del partido. Mientras muchos equipos necesitan varios segundos para reorganizarse después de perder el balón, España parecía reaccionar de forma automática. Bastaba observar el lenguaje corporal de los jugadores para comprender que todos compartían exactamente la misma idea. Nadie protestaba, nadie levantaba los brazos buscando culpables. Todos corrían inmediatamente hacia la zona donde se encontraba la pelota. Esa mentalidad colectiva transmite un mensaje muy poderoso. En lugar de depender del talento individual para resolver cada problema, el equipo confía plenamente en la fuerza del grupo. Esa confianza elimina las dudas y permite mantener un ritmo competitivo extremadamente alto durante todo el encuentro. Precisamente por eso, muchos especialistas comenzaron a comparar a esta selección con las grandes dinastías deportivas de la historia. Algunos recordaban a la Francia campeona del mundo, otros mencionaban a la Alemania de Joachim L.W. y no faltaban quienes insistían en que solamente la España de 2010 podía servir como punto de referencia. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre aquellas generaciones y la actual. El fútbol ha cambiado enormemente durante la última década. Hoy los partidos se juegan a una velocidad mucho mayor. La presión física es constante. Los espacios desaparecen en cuestión de segundos. Los futbolistas recorren muchos más kilómetros que antes, mientras toman decisiones cada vez más rápidas. Dominar este contexto resulta mucho más complejo que controlar los partidos hace 15 años. Por eso, algunos analistas consideran que el mérito de la España actual incluso supera al de generaciones anteriores, no porque tenga necesariamente mejores jugadores, sino porque consiguió adaptarse perfectamente a las nuevas exigencias del fútbol moderno. Otro aspecto que despertó admiración fue la madurez de los futbolistas más jóvenes. En muchas selecciones, los jugadores de 20 o 21 años
todavía necesitan tiempo para asumir responsabilidades importantes. En España ocurre exactamente lo contrario. Los jóvenes parecen incorporarse con absoluta naturalidad a la dinámica del equipo. No muestran miedo escénico, no sienten el peso de vestir la camiseta nacional. Actúan con la tranquilidad de quienes llevan muchos años compartiendo el mismo modelo de juego. Esa serenidad no surge por casualidad. Desde las categorías inferiores, aprenden a competir en torneos internacionales, a convivir con la presión y a comprender que representar a la selección implica asumir responsabilidades desde muy temprano. Cuando finalmente debutan con la absoluta, el escenario ya no les resulta desconocido. Simplemente continúan un camino que comenzaron mucho antes. Mientras tanto, en diferentes países comenzaron a surgir debates sobre el futuro del fútbol internacional. La expansión del Mundial a 48 selecciones había generado enormes críticas antes del inicio del torneo. Muchos temían una caída del nivel competitivo, partidos desequilibrados y un calendario excesivamente largo. Sin embargo, la realidad terminó sorprendiendo incluso a los más escépticos. Varias selecciones consideradas pequeñas ofrecieron actuaciones memorables. Aparecieron historias inesperadas, nuevas figuras y encuentros cargados de emoción que probablemente nunca habrían existido con el antiguo formato. El torneo ganó diversidad y permitió que regiones tradicionalmente alejadas de las grandes potencias pudieran competir en el escenario más importante del planeta. Eso no significa que todos los problemas hayan desaparecido, pero sí demuestra que el crecimiento del fútbol mundial continúa ofreciendo oportunidades que hace algunos años parecían